ejercicios. Ya ustedes tienen ahí la guía y ven que en cada guía, así como en la de hoy, pues hay al final de cada guía, eh, pues muchos ejercicios. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a tratar de, de desarrollar esos ejercicios, pues ahí vamos a mirar qué estrategia podemos establecer para que ustedes hagan esos ejercicios, porque es muy importante que los hagan, ¿ya? Sí, va a estar el contenido temático de esa clase, pero es fundamental que hagamos los ejercicios que están allí, tanto los de comprensión lectora como los ejercicios de aplicación del tema que se ha visto en esa clase. ¿Listo? Eh, Otra cosa, pues como ustedes pueden ver ahí en el chat, les está la notificación, ¿no? La clase pues está siendo grabada, ya, pues de pronto la persona que tenga la cámara encendida, pues que sepa pues que en cierta medida está también dando su consentimiento para ser grabado, porque la idea es que muchas personas no tienen de pronto la capacidad en el internet como para tener una transmisión online. Entonces, para que el video quede grabado y posteriormente la persona pueda reproducir el video y pues tenga también acceso al contenido de la clase. ¿Ah? Bueno, las 3 horas que dura cada clase con el grupo de los sábados en sí son 6 horas semanales, pero recuerden que esas 6 horas las dividíamos en dos clases, ¿ya? De 8 a 11 y de 11 a 2. Entonces, siguen siendo, digamos, las 3 horas, ya la carga de cada clase sigue siendo de 3 horas, pero con una repartición distinta, ¿ya? Ahora, en la primera hora, o sea, ustedes deben también estar disponibles desde las 8 de la mañana, ¿ya? La primera hora va a ser para que ustedes lean el material que Andrea les está enviando. Ella les está enviando el material con anticipación para que ustedes lean ese material y con base a lo que lean puedan desarrollar los ejercicios. Esa va a ser la utilidad que se le va a dar a la primera hora, ¿ya? La que está de 8 aproximadamente hasta las 9. Hoy iniciamos antes de las 9, pues porque es la primera vez, para que no fuesen a haber problemas y que a las 9 todos estuviésemos disponibles, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Deben utilizar el tiempo, que así no estemos aquí online, pero es un tiempo que ustedes deben utilizar. Está estipulado ese tiempo como necesario para que ustedes puedan desarrollar la guía, para que ustedes lean la guía, desarrollen los ejercicios. En eso consiste la primera hora, o sea, de 8 a 9, que fue lo que ya hicieron. Miren que ya van a ser las 9. Entonces, aquí ahorita a las 9 vamos a arrancar partiendo de la idea de que ustedes ya leyeron y ya hicieron los ejercicios. En la segunda hora, yo voy a hacer la explicación de la temática de esa clase. Ahí ya les puse las diapositivas, entonces yo ahorita en la medida en que vaya explicando les voy a ir corriendo las diapositivas. Entonces, en esa explicación también quiero que por favor tengamos disponible la guía. Si no la tienen, bueno, los que puedan tenerla impresa y los que no, si tienen de pronto otro equipo o el celular, digamos, si están en el portátil, la pueden abrir desde el celular o viceversa. Si están en el celular, que la puedan abrir desde un portátil, en el mejor de los casos, ¿ya? Pues si no lo podemos hacer, si tenemos un solo equipo, pues no importa, ¿ya? Entonces la idea es que también nos vayamos apoyando en la guía y en la diapositiva, en lo que yo voy explicando, porque pues el contenido de la clase, ahí está en la estructura de la guía, va de acuerdo al orden en el que está en la guía, ¿ya? Para que sea todo como más claro. Ok. Y al final de la clase, ya, o sea, más o menos a las 10 de la mañana, esa tercera hora va a ser para que haya una interacción entre nosotros, ¿ya? Entonces, después de que yo les haya explicado, pues es el momento, esa tercera hora, va a ser el espacio para que ustedes manifiesten sus inquietudes, despejen las dudas que tengan frente al tema. Entonces yo las voy a aclarar en esa tercera hora. Es decir, que es el espacio para que ustedes opinen, o sea que ahí ya vamos a poder encender los micrófonos, pues en orden, decir que lo va a encender la persona que va a hablar. Ahí vamos a asignar turnos de pronto en el chat para que no encendamos los micrófonos a la misma vez y no se nos vuelva un caos. Y además, en esa tercera hora vamos a dar las respuestas para que yo voy a dar las respuestas, a justificar y explicar el porqué de las respuestas para que ustedes pues las comparen con las respuestas que hicieron en la primera hora y miren qué tal les quedó, si está bien o está mal lo que hicieron. Bueno, entonces ya voy a empezar a explicar la temática de la clase de hoy, ¿vale?
Bueno, como les dije ahorita, la prueba ITFES, el ITFES evalúa 5 asignaturas, ¿cierto? Que son razonamiento cuantitativo, todo lo que tiene que ver con matemáticas, física, está lectura crítica, ¿cierto? Ciencias sociales, inglés, eh, ¿y cuál es la otra? Y ciencias naturales, ¿cierto? Entonces, en este módulo de lectura crítica va a entrar lo que nosotros tradicionalmente conocemos como lenguaje o español, ¿ya? Que de pronto llamamos erróneamente de esa forma. Son términos distintos, ¿ya? La lectura crítica no es lo mismo que el lenguaje, ¿ya? El lenguaje es simplemente un instrumento a través del cual los seres humanos nos comunicamos, los seres humanos y los animales nos comunicamos, ya es básicamente eso, es un instrumento. Antes, desde el año 2011 hacia atrás aproximadamente, el ITFES sí evaluaba el lenguaje, o sea, evaluaba cosas que tenían que ver con categorías gramaticales, con figuras literarias, con géneros literarios, cosas técnicas de la literatura. Pero del 2012 hacia acá, la prueba pues tiene una modificación y se denomina como lectura crítica. La lectura crítica, así como está ahí en la diapositiva, como lo explica la diapositiva, es una lectura de un nivel superior, ¿ya? Es decir, que cuando hablamos de lectura crítica estamos hablando de un nivel superior a lo que es el lenguaje, ¿ya? El lenguaje es algo básico. Estamos hablando simplemente de un mecanismo a través del cual los seres humanos nos comunicamos, que tengo que conocer las categorías gramaticales y otras cosas, pero aquí no me están evaluando mi capacidad de comunicación, sino mi capacidad de reflexión y evaluación. Esa es la lectura crítica. Entonces, miren, como es un nivel superior, asume que quien tenga esta capacidad debe tener desarrolladas unas competencias, ¿ya? ¿Como cuáles? Entonces ahí están especificadas las 3 competencias. ¿Qué es lo primero que debe tener un lector crítico? ¿Cuál es la primera competencia que se le va a evaluar a alguien para saber si es o no un lector crítico? ¿Ya? Para saber si le puede ir o no bien en esa asignatura. Entonces, primero debe identificar los contenidos locales de un texto, ¿ya? Es fundamental que él sepa de qué le están hablando, cuál es la información que compone cada parte del texto, cuál es la información que está explícitamente dicha en el texto, ¿ya? Esto es a lo que se refiere la primera parte. El segundo punto, entender el sentido global y la articulación del texto, ¿ya? Entonces aquí debo dar un paso más adelante. Además de entender los contenidos locales, debo mirar cómo esos contenidos locales se articulan y forman toda una temática, todo un texto, un cuerpo, en el que el autor pues está dejando claro un mensaje a lo largo de ese texto, ¿ya? Entonces, sentido local, aquí ya va sentido global en el segundo punto, y además de ese sentido global, yo debo poder articular. Entonces aquí ya está lo implícito también. Debo identificar lo implícito de un texto, la información que no está escrita de manera literal, pero que sí debo asumir porque tengo esta capacidad, tengo ese nivel de comprensión y sé que eso es lo que me quiere decir el autor, ¿ya? O quien escribió ese texto, el texto que estoy leyendo. Y la tercera competencia que debe tener un lector crítico, ¿ya? Es la de la reflexión y evaluación del contenido del texto, que es allí en donde se enfoca la prueba de lectura crítica. Esa es como la piedra angular de la lectura crítica, ¿ya? Que la persona esté en la capacidad de reflexionar ya y de evaluar el contenido del texto. Pero aquí viene la importancia de la comprensión lectora. Es que yo no puedo evaluar, no puedo criticar, emitir juicios de valoración sobre un texto si no lo he comprendido. Por eso la importancia de comprender el texto, ¿ya? Entonces la lectura crítica, por eso les decía, es una lectura de un nivel superior, porque asume que el lector entiende los contenidos locales, lo explícito, entiende el sentido global y la articulación, lo implícito, y además de eso, por entenderlo y comprenderlo, está en la capacidad de criticar y reflexionar sobre esa información. Esa es la lectura crítica, ¿ya? La lectura crítica me evalúa la capacidad de poder emitir juicios de valor frente a una información. ¿Qué es un juicio de valor? Como su nombre lo indica, es cuando una persona está en la capacidad de darle una valoración, de emitir un concepto frente a una información que está recibiendo.
de decir si está bien, si está mal, si es acertada, si está errónea, si los argumentos están flojos, si los argumentos no concuerdan con la tesis. Entonces eso es emitir un juicio de valor, criticar, ya, criticar una información, dar una opinión frente a una información, pero yo no puedo dar una opinión frente a una información si no he comprendido esa información, que es, que es de lo que se trata la comprensión lectora para poder hacer entonces la lectura crítica, que es lo que evalúa el ICFES, ¿ya? Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro, que el módulo en sí es lectura crítica, ¿ya? No es simplemente lenguaje. A ver, ahí dice, voy a leerles lo que dice la diapositiva. Dice, para la aprobación de la prueba ITFES de lectura crítica, el lector debe desarrollar un nivel superior de lectura. Esto quiere decir que debe desarrollar competencias básicas de lenguaje y comprensión lectora para poder adquirir dicho nivel, en el que básicamente debe hacer juicios de valoración sobre la información que le presentan, o sea, lectura crítica. Dicho esto, entonces se justifica el que las primeras clases sean de lenguaje y no entremos directamente a la lectura crítica, sino que empecemos por lenguaje y por técnicas para la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque yo no puedo entrar de lleno a la lectura crítica, que es un nivel superior, si no he trabajado en los niveles, los primeros niveles. Porque si la lectura crítica es un nivel superior, se supone que antes de ella hay otros niveles que yo debo tener, que yo debo superar para poder llegar a ese nivel, que es de lo que consta entonces el lenguaje. ¿Ya? El lenguaje lo que hace es darme herramientas para mejorar la comprensión y así poder luego llegar a este nivel superior de hacer una lectura crítica, poder enfrentarme a esta prueba, a esta área en la prueba ITFES. Entonces, por eso, las primeras dos clases y parte incluso de la tercera, sí vamos a ver temáticas del lenguaje, ya cosas que sí pertenecen al lenguaje, porque esto es fundamental, porque si no tengo estas competencias no voy a poder llegar a ese nivel superior. Entonces, es como cuando yo voy a empezar a hacer como ecuaciones y operaciones eh, más largas, más grandes, y pues todavía no sé ni cuáles son las operaciones básicas, ni distingo los tipos de números y ese tipo de cosas. Entonces es como comenzar por lo elemental para poder llegar a ese nivel superior. Eso es lo que vamos a hacer con las clases de lenguaje. ¿Listo? Que es de lo que consta. Otra cosa, otra salvedad que es importante que la hagamos es que los conocimientos o lo que aprendamos aquí en esta clase va a ser fundamental para la prueba de lectura crítica y para las demás áreas. Es algo que yo siempre les digo. Yo creo que esta asignatura es una oportunidad para que ustedes mejoren incluso en las demás asignaturas. ¿Por qué? Porque en últimas, la prueba ICFES lo que hace es evaluarme la capacidad de comprensión. Cuando yo voy a resolver un ejercicio de matemáticas, de física, pues yo debo comprender qué es lo que me están pidiendo. Entonces, debo hacer una lectura de esos números, de esas cifras que me están presentando. Entonces, eso es comprensión lectora también. Por eso yo les digo, lo que aprendamos aquí nos sirve no solamente para lectura crítica, sino que sirve para sociales, para ciencias naturales, para matemáticas, porque el ICFES en última se evalúa eso, comprensión lectora. Me presentan una información y luego que yo pueda resolver o que yo pueda seleccionar la pregunta, la respuesta, perdón, correcta con base a la información que me han presentado. ¿Y cómo yo voy a dar con la respuesta correcta? Pues si yo comprendo lo que me están planteando, si yo hago una lectura acertada y correcta de la información, ¿ya? Entonces, por eso, veamos esta asignatura como una oportunidad. Eh, hay una gran barrera que en muchas ocasiones nosotros mismos nos colocamos. Y es que siempre caemos como en lugares comunes o en la zona más cómoda a decir, no, es que a mí no me gusta leer, es que me da pereza, me da sueño, dolor de cabeza, bueno. Pero resulta que para poder validar la prueba ITFES, pues yo voy a tener que leer. Entonces debo ya asumir ese papel, ese rol. Si estoy en esto es porque yo estoy asumiendo el compromiso. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a desarrollar ese acercamiento a la lectura. Nos guste o no nos guste, el día del ITFES vamos a estar leyendo todo el día, por lo tanto, pues debo prepararme para ese momento. Entonces es importante que ustedes empiecen a desarrollar el hábito de la lectura desde ahora.
Yo siempre les recomiendo que para iniciar, cuando uno es un lector amateur como inicial, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes empiecen leyendo textos que traten temas que a ustedes les gustan, ¿ya? Que sean cercanos a ustedes. Entonces, ¿cómo yo me voy acercando hacia el hábito de la lectura? Pues primero empiezo a leer cosas que me gustan, ¿ya? Géneros que a mí me gustan. Entonces, eso es muy importante. Porque ¿de qué depende la comprensión de un texto? No hay una fórmula mágica que me digan, si usted hace esto, esto y esto, ya va a comprender el texto. No, eso es un ejercicio práctico y es un ejercicio distinto porque cada persona pues comprende de maneras distintas. Pero aún así, sí hay unos elementos, unas variables que inciden en la comprensión de un texto. ¿Cómo cuáles? Primero, la actitud frente al texto. ¿Ya? Yo debo tener una actitud, ¿ya? De que sí quiero leer el texto. Entonces, por eso es lo que yo les digo. Yo empiezo con textos que me gusten, ya hacia los cuales yo tenga afinidad. ¿Por qué? Porque eso me va a posibilitar el tener una actitud de lectura, ¿ya? Porque si yo voy a leer con una predisposición, con pereza, entonces no voy a comprender. Entonces, primero, la actitud, y esa actitud, pues para empezar a tenerla es importante iniciar con textos afines a lo que a mí me gusta. Segundo, ¿de qué otro elemento depende la comprensión de un texto? De el vocabulario, o sea, de las palabras que contiene el texto, del tipo de lenguaje. Si es un texto que tiene un lenguaje técnico que emplea muchas palabras que no hacen parte de mi léxico, de mi vocabulario, entonces yo no voy a entender ese texto. ¿Por qué? Porque es que es como si me estuvieran hablando en otro idioma, ¿ya? Entonces, por eso es fundamental que ahorita que estamos aquí en este ejercicio práctico, cuando ustedes estén mirando las guías, tengan a su mano un diccionario o la posibilidad de buscar en internet el significado de alguna palabra desconocida, ¿ya? Porque eso les va a ayudar a fortalecer esta capacidad. Entonces van a ir aumentando su léxico, su vocabulario, de tal forma que cuando ustedes se enfrenten a la prueba IELTS, pues van a tener un vocabulario mucho más amplio y van a tener más afinidad con el lenguaje. En sí, eso no debería ser un problema, porque la prueba ITFES, pues, está expresada en un lenguaje casi que cotidiano, universal. Por lo tanto, pues ninguna persona debería tener problemas con alguna palabra, ¿ya? La mayoría de palabras desconocidas, como se los dije a algunos, los que estuvimos en las primeras clases, la mayoría de palabras desconocidas que aparecen en la prueba ITFES son palabras desconocidas de significado deducible, o sea, que yo puedo saber qué significan teniendo en cuenta cómo me presentan esa palabra en el texto, por lo que está antes, lo que está después, por el contexto de la palabra, yo puedo deducir su significado, ¿ya? Entonces, ese es otro de los ítems o de las variables que determinan la comprensión lectora. Entonces, ya dije, primero la actitud, segundo, el vocabulario y tercero, los conocimientos previos, lo que se conoce como el bagaje cultural. Es otra variable importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona, digamos, tiene conocimientos generales, bastantes conocimientos generales, eso va a hacer que esa persona en el momento en el que se enfrente a la información que le presente cualquier texto, ya tenga como una estructura de conocimiento, una base que le permita introducir esa nueva información y darle como un lugar en su cabeza a esa información. Pero si es una información completamente nueva, si yo no tengo bagaje cultural, pues va a ser difícil que yo comprenda el texto. Por eso, otra de las variables que inciden en la comprensión lectora es el bagaje cultural, o sea, los conocimientos previos frente a ese tema. Si yo ya en algún momento leí algo de ese tema, porque tengo bagaje cultural, entonces yo lo voy a comprender más fácil. Pero si es un tema que es la primera vez que leo algo relacionado con eso, entonces allí voy a tener una barrera para aprender. Entonces, por eso, tomemos el hábito de la lectura. Leamos periódicos, noticias, textos, libros, cuentos, no sé, lo que a ustedes les llame más la atención, pero tratemos de desarrollar ese hábito de la lectura. ¿Listo? Bueno, entonces, les dije que en esta primera clase pues vamos a hablar de lenguaje. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver aquí en lenguaje? ¿O de qué va a tratar, por ejemplo, la primera clase de hoy? Pues hoy vamos a ver las categorías gramaticales, que es la temática de la primera clase, ¿ya?
las categorías gramaticales. Eh, bueno, aquí en esta diapositiva pues ya está algo que yo les había anticipado ahorita, ¿no? Les había dicho que para poder desarrollar el nivel de lectura crítica, que es un nivel superior de lectura, entonces yo debo tener también aspectos fundamentales del lenguaje, ¿ya? Por eso el lenguaje, antes la prueba ITFES, podríamos decir que en esta asignatura evaluaba un nivel menos complejo, ¿ya? Porque era lenguaje. Pero ahora es un nivel superior, lectura crítica, que asume que yo ya tengo los conocimientos del lenguaje y muchos otros conocimientos y por eso puedo hacer una lectura crítica. Entonces, en lenguaje, vamos a ver primero las categorías gramaticales, luego está el tema de las figuras literarias y la tipología textual. Ya esas van a ser como las tres temáticas del lenguaje y luego de que hayamos visto estas tres temáticas, sí vamos a pasar hacia la lectura crítica. ¿Ya? Bueno, entonces, las categorías gramaticales. Siempre que nosotros veamos un término que parece ser como desconocido, yo les digo, entonces, yo voy a examinar cada palabra de ese concepto. Entonces, categorías gramaticales. Entonces, yo ya ahí voy a tener como una idea de qué es eso. A ver, ¿qué es una categoría? Pues es como una especie de agrupación, ¿ya? Una especie de agrupación que se hace con base a unos criterios, ¿cierto? Y lo gramatical pues hace referencia a la escritura, ¿cierto? A las palabras. Entonces, ¿qué son las categorías gramaticales? Pues son como las agrupaciones que se hacen de las palabras. ¿Cuál es el criterio que se tiene en cuenta para hacer esa agrupación de las palabras? Sencillo, como lo dice ahí la diapositiva. Entonces, se hace de acuerdo a las funciones que cumplen estas palabras en el lenguaje, en una oración, en general en el lenguaje. Es decir, las palabras se pueden clasificar de acuerdo a la función que cumplen en el lenguaje, ¿cierto? ¿Qué es una palabra? Una palabra es una etiqueta. Es una etiqueta que representa una realidad. Entonces, es una etiqueta que el hombre ha creado para designar realidades, ¿ya? Entonces, por eso existen las palabras, porque a cada cosa que existe en el mundo le hemos dado un nombre, o sea, una palabra para referirnos a eso. Entonces, por eso las palabras, al ser etiquetas que representan realidades distintas, entonces esas realidades se agrupan en grupos, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces, por eso existen las categorías gramaticales. ¿Qué son las categorías gramaticales? Son agrupaciones de las palabras, ¿ya? De acuerdo a la función que cumplen en el lenguaje. ¿Cuáles son las categorías más importantes? Ahí ya podemos ir mirando los que tengan a su disposición la guía. Entonces, aquí en la guía me dicen que está el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio. Hay otros, las conjunciones, las preposiciones, pero esas que están ahí en la diapositiva pues son las más importantes, ¿cierto? Son las categorías, los grupos de palabras más importantes, ¿ya? Eh, bueno, además de esto, sabemos que las palabras primero se clasifican en palabras variables o invariables. Como su nombre los dice, lo indica. ¿Cuáles son las variables? Las que admiten modificación en su estructura, ¿ya? Como las palabras con las cuales yo puedo construir otras palabras. Y las invariables, como su nombre lo indica, las que no varían, las que no se pueden modificar en su estructura. Eso es como una característica que tienen las palabras. Bueno, me dice la guía, ahí dentro de las variables, entonces primero están el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo, que son los que vamos a ver nosotros, ¿ya? Estos son los primeros grupos de palabras que vamos a ver. Bueno, ¿qué es un artículo? ¿A qué palabras se le conoce como artículos en nuestro léxico, en nuestra gramática? El artículo son todas aquellas partículas del lenguaje que nos sirven para determinar a las otras palabras, ¿ya? Es decir, es una partícula que determina el término que precede, es decir, la palabra que le sigue, ¿ya? Eso es una partícula. ¿Por qué? Porque las partículas le dan un género y un número a las otras palabras. Esa es su principal función. ¿Cómo las determinan? Porque le dan un género y un número a las palabras. Por eso las determinan. ¿Cuáles son las partículas? Bueno, no están todas ahí en la diapositiva, porque están en la guía, ¿cierto?
Eh, entonces está el, los, la, las, un, unos. Entonces está definido, indefinido, neutro, lo. Pero básicamente estas palabras, ¿por qué le dan un género y un número a las otras palabras? ¿Ya? ¿Por qué las determinan? Porque si yo tengo el artículo la, miren los ejemplos que están ahí en las diapositivas, me dice, si está el artículo la, necesariamente el término que sigue, es decir, la palabra que está precediendo, debe ser ¿cómo? ¿En qué género? En femenino, ¿cierto? Porque es la. ¿Y en qué número? En singular, ¿ya? Entonces, si yo tengo el artículo la, necesariamente la palabra que sigue debe ser femenino y singular. Entonces, miren que es la partícula que determina la extensión del término que sigue. Porque si yo escribo la, necesariamente la palabra que sigue debe ser singular y femenino, porque si no, no tiene sentido lo que voy a decir. Esa es la función de los artículos. Ahí está el ejemplo. Su madre se fue a la casa. Entonces ahí podemos ver. Aquí el artículo la precede a la palabra casa. ¿Ya? Esa es su función ahí. Entonces está, miren que le está dando una determinación a esa palabra casa. Otro ejemplo. Si está el artículo los, necesariamente la palabra que sigue, ¿cómo debe ser? ¿En qué número? En plural. ¿Y en qué género? En masculino, ¿ya? Está determinando el término que sigue. Si yo tengo los, necesariamente debo colocar la palabra que sigue en plural y en masculino. Miremos el ejemplo. Eran confusos los caminos. Aquí el artículo los precede a la palabra caminos, ¿ya? Esa es la función de los artículos. Ahí en la guía hay otros ejemplos, ¿no? Distintos. Entonces está lo malo, es la infamia, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Entonces allí en la guía hay otros ejemplos, ya, de estos artículos. Pero entonces miren que los artículos básicamente le dan un género y un número a las palabras. La mayoría de nosotros pues ya son cosas que manejamos, pero aquí estamos viendo como la explicación teórica de esto, ¿ya? Esos artículos, tal y como lo señala la guía, tienen unas excepciones, ¿ya? El artículo la, el que me sirve para femenino y singular, tiene una modificación cuando la palabra que sigue empieza por A tónica, es decir, por la letra A o por la dicción A. O sea, puede ser hacha, empieza por H, pero la dicción es A. Entonces, en esos casos en que la palabra que sigue es una palabra que empieza por A tónica, ese artículo la allí no aplica, ¿cierto? Por eso no decimos la agua, la hacha, sino que decimos el agua, el hacha. En esos casos, cuando el artículo la precede a una palabra que empieza por A tónica, se cambia por el, ¿ya? Entonces allí va el artículo el. ¿Y en qué otro caso hay una excepción? Cuando el artículo el está antecedido por la palabra a o por la palabra de, ¿cierto? Tal y como lo explica la guía. Yo no digo Carlos va al estadio. Yo digo Carlos va al estadio, ¿cierto? Ahí hay una contracción. No digo a él, sino que digo al. Y yo no digo el libro de el profesor, sino que yo digo el libro del profesor. En esos casos, cuando el artículo el está antecedido por la a o por la palabra de, entonces hay una contracción, hay una modificación. Miren que son cosas que ya utilizamos en la cotidianidad, pero aquí estamos viendo como la explicación de por qué eso se hace. Eso se hace, como lo dice la guía allí, para evitar como sonidos desagradables, lo que se conoce como la cacofonía, ¿cierto? Como que suene extraño, la agua. Entonces, por eso se dice el agua. Con excepción cuando está en plural. Entonces, cuando está en plural, sí lo utilizamos con el artículo que debería ir. Entonces, yo digo las aguas, las hachas. Allí sí pongo el la, ¿cierto? En plural. Pero si es en singular y empieza por atónica, debo colocar el artículo el. ¿Qué otro grupo de palabras? Entonces, ¿qué palabras están clasificadas o pertenecen a la categoría de sustantivos? Estas son las más comunes. Todas aquellas palabras que designen personas, objetos, seres o cosas, entonces se conocen... perdón, ¿alguien movió las diapositivas o algo así? Bueno, no sé, se quitó la diapositiva, ya se las vuelvo a poner. Entonces, los sustantivos,
Todas aquellas palabras que designen objetos, personas, seres, cosas o ideas se conocen como sustantivos, ¿ya? Esas son la mayoría de palabras que utilizamos en nuestro lenguaje, ¿cierto? Sustantivos. Estos sustantivos tienen una clasificación, ahí en la guía está. Dice que es concreto, que puede ser propio, eh, que puede ser propio, que puede ser abstracto, colectivo, pero en sí, todas las palabras que designen personas, objetos o ideas, ¿a qué categoría pertenecen? A la categoría de los sustantivos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí están los ejemplos, ¿ya? Si yo digo palabras como carro, como gato, como silla, Andrés, esas son sustantivos. ¿Por qué esas palabras pertenecen al grupo de sustantivos? Pues sencillo, porque están representando una persona o una cosa, ¿ya? Toda palabra que represente una persona, un objeto, una cosa, se clasifica en esa categoría de palabras, en sustantivos. Hay unos sustantivos concretos. ¿Cuáles son los sustantivos concretos? Aquellos que tienen un referente en la realidad. O sea, algo que sí puedo señalar en la realidad, incluso tocar en la realidad, en el mundo real. Hay otros que son abstractos, que existen, que es una idea, que es una cosa, pero que no existe en el mundo físico, que yo no puedo tocar, ¿ya? Como por ejemplo, amistad, movimiento, venganza. Esas palabras son como ideas, ¿cierto? Son cosas que existen, pero que existen en el lenguaje, no tienen un referente en la realidad, en el mundo físico. Por eso se les conoce como sustantivos abstractos, ¿ya? Bueno, están los propios, que es básicamente los nombres propios cuando me especifican el nombre de la persona. Andrés, Carlos, esos son los propios, los nombres específicos de las cosas o de las personas. Eh, Están el común, que son los términos que me sirven para designar a varios, ¿ya? Es un nombre común a varios, como por ejemplo metal, estudiante, ya es un término que me sirve para designar a varios, no es el nombre propio. Entonces, si yo digo los estudiantes, eso es un sustantivo común, porque es un término que sirve para muchos, pero si yo digo los nombres de los estudiantes, ahí estaría utilizando sustantivos propios o individuales, ¿ya? Entonces ahí tenemos ejemplos. El carro iba demasiado rápido, entonces ahí ven subrayada la palabra que está representando al sustantivo. Los estudiantes llegaron temprano, entonces ahí estudiantes es el sustantivo. Ellos subieron la montaña, allí montaña ya es la cosa de la que estoy hablando, entonces montaña sería el sustantivo en esa oración. Siguiente categoría de palabras, los adjetivos. Los adjetivos. Los adjetivos son todas aquellas palabras que me sirven en el lenguaje para darle cualidades a los sustantivos, o sea, para darle cualidades a las personas, a los animales, a las cosas. Bueno, me dicen que se va mucho el audio. Ese problema es recurrente en todos, porque puede ser un problema del internet de César, ¿no? Entonces, si a los demás también se les está yendo mucho el audio, pues para que lo hagamos saber, a ver si hay algún problema con la comunicación, ¿ya? Con la transmisión. Bueno, entonces, los adjetivos son todas aquellas palabras que me sirven para calificar, para modificar a los sustantivos, para darle un rasgo a los sustantivos, ¿ya? Entonces, miremos los ejemplos. Esto se entiende mucho más fácil con ejemplos. Entonces yo digo gato blanco. Como gato es un sustantivo, es un animal, es algo de lo que hablo, entonces esa cualidad del gato, esa palabra que me está sirviendo para darle una cualidad a gato, se convierte en un adjetivo, ¿ya? Es una palabra que califica a un sustantivo. Entonces, la palabra blanco, ¿por qué es un adjetivo? Porque es una cualidad, porque es una palabra que generalmente en nuestro lenguaje utilizamos para darle rasgos a los sustantivos, ¿ya? Esos son los adjetivos. Miremos el otro ejemplo. En el centro venden sombrillas grandes. Ok. Como sombrillas es una cosa, es un sustantivo, esa palabra grandes le está dando una cualidad, un rasgo a las sombrillas. Me dicen que son grandes.
podrían ser pequeñas, tener otra cualidad, pero como me dice que son grandes, como es una palabra que me sirve para calificar, para darle un rasgo a esa palabra sombrilla, entonces se convierte en un adjetivo, ¿ya? Todas las palabras que sirvan para darle rasgos o cualidades a los sustantivos, o sea, a las personas, a los objetos, a los seres, a las ideas, a las cosas, son adjetivos. Ahí hay otros ejemplos. Camisa negra, entonces ahí está subrayado el que sería el sustantivo. ¿Por qué? Porque la palabra camisa es un sustantivo, es una cosa. Y le están dando un rasgo a esa cosa. Entonces es un adjetivo. Entonces, camisa negra, los ojos azules, cuadernos sucios. Entonces ahí están subrayadas en las diapositivas las palabras que son adjetivos. Ahora, estos adjetivos pues también tienen una clasificación, ¿cierto? En general, ¿qué sabemos? Que los adjetivos son todas las palabras que le dan cualidades o rasgos a los sustantivos. Se pueden clasificar, decir que tienen como una subdivisión. Entonces pueden ser numerales, posesivos, ¿ya? Como si yo digo, mi camisa. Ahí a la palabra camisa le estoy dando un rasgo, estoy diciendo que es mío. Entonces esa palabra mi sería un adjetivo posesivo, porque no digo camisa, estoy diciendo mi camisa, podría ser tu camisa, su camisa. Pero esa palabrita mi que modifica a esa palabra camisa se convierte en un adjetivo. ¿Por qué? Porque le da una cualidad. Aquí es una cualidad posesiva, porque dice que me pertenece, ¿ya? Puede ser numeral, si yo digo primer lugar, esa palabra lugar es un sustantivo, ¿cierto? Pero yo digo primer lugar, podría ser último, intermedio, pero al decir primer lugar, esa palabra primer le da un rasgo al lugar, que es un sustantivo. Por lo tanto, primer o primero se convertiría en un adjetivo, ¿ya? Se convierte en un adjetivo porque le da un rasgo, una cualidad a un sustantivo. ¿Listo? Determinativos, demostrativos, pero en sí que sabemos que son todas aquellas palabras que nos sirven para modificar o para darle rasgos a los sustantivos. ¿Okay? Siguiente categoría de palabras, los pronombres. Pronombres. ¿Cuál es la función de los pronombres? Sencillo, los pronombres generalmente están cuando no hay sustantivo. Entonces, son todas aquellas palabras que sirven para recordarme de quién estoy hablando cuando no me mencionan, ¿ya? A eso o aquello de lo que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una narración de Carlos y estoy contando una historia en la que defino lo que Carlos ha hecho a lo largo del día, entonces yo digo, bueno, Carlos se levantó temprano, preparó su desayuno, pero para no estar repitiendo en el texto tanto la palabra Carlos, 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 ¿yo qué hago? Yo reemplazo ese sustantivo propio de Carlos, ¿por qué? Por un pronombre. ¿Qué pronombre me serviría allí? Él, ¿cierto? Entonces yo digo, luego él fue al baño y se duchó para prepararse para ir a su trabajo. Un ejemplo. Entonces miren que allí ya no estoy repitiendo tanto la palabra Carlos, sino que estoy reemplazando, sustituyendo a ese sustantivo por un pronombre. ¿Ya? Entonces miren que la función del pronombre, como lo dice ahí la diapositiva, es la de sustituir al sustantivo. Son las partículas, las partes de la oración que me sirven para sustituir a aquello de lo que estoy hablando, a los sustantivos, a las personas, a los animales, a los objetos, a las ideas. Miremos los ejemplos que están allí. Entonces dice, él siempre fue bueno. ¿De quién estoy hablando ahí? ¿De quién estoy hablando? Como no hay un sustantivo, no hay una persona, una cosa, un objeto, allí hay un pronombre que me recuerda de quién estoy hablando. Es el pronombre él, ¿cierto? Ahí está el pronombre él. Entonces, él es la parte de la oración que está cumpliendo esa función de recordarme de quién hablo, ¿ya? Entonces, ahí lo dice entre los paréntesis. Aquí no aparece el sustantivo, es decir, no aparece la persona u objeto de quien se habla, sino que está el pronombre él cumpliendo esa función para indicarme de quién estoy hablando, de él. Siguiente ejemplo. No fue hasta que yo lo vi, ¿cierto? Entonces ahí la palabra yo, ¿ya? Es el pronombre. Como no hay una persona u objeto, cosa que se mencione, la oración tiene sentido porque hay un pronombre que está reemplazando a ese sustantivo. Entonces esa palabra yo
es de quien se habla y por lo tanto sería el sustantivo, perdón, el pronombre de esta oración. Generalmente en una oración el pronombre está cuando no hay sustantivo, ¿ya? O si es un texto, es una narración, pues va a aparecer primero el sustantivo, pero luego ese sustantivo va a ser reemplazado por pronombres para no estar repitiendo tanto el nombre de aquello de lo que estoy hablando, porque pues no se ve bien en un texto en el que se repite mucho una misma palabra, ¿ya? Bueno, estos pronombres, como lo indica también la guía, hay que tener en cuenta que pueden ser en primera, segunda o tercera persona. Ahí en la guía está muy especificado. ¿Cómo yo entiendo eso de la primera, segunda y tercera persona? Es muy sencillo. Para entender estas tres personas, ¿yo qué debo hacer? Yo tengo que imaginarme un proceso de comunicación tradicional, ¿cierto? ¿Cómo es un proceso de comunicación tradicional? Donde está el emisor, el receptor y el mensaje. En este caso nos sirve el emisor y el receptor, ¿cierto? Quien habla, quien escucha, ¿ya? Entonces ahí imaginémonos ese proceso de comunicación tradicional. Siempre que quien hable se incluya, estamos hablando en primera persona. Es decir, ahí estaríamos utilizando pronombres en primera persona. Por ejemplo, si yo digo yo, si yo digo nosotros, mío, nuestro, si yo digo nos enfermamos, por ejemplo, ¿cierto? Estoy hablando en primera persona y ese nos sería un pronombre en primera persona. ¿Por qué? Porque me estoy incluyendo en lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, como me incluyo, estoy hablando en primera persona, hago parte de aquello de lo que estoy diciendo. Siempre que en un texto o que en una oración, en lo que estemos leyendo, quien hable se incluya, entonces allí me están hablando en primera persona. Entonces voy a utilizar pronombres en primera persona. ¿Cuándo existe la segunda persona? Sencillo, cuando yo hablo de algo que tiene que ver con el receptor, ¿ya? Entonces yo digo tú, usted. Entonces yo no digo nos enfermamos, me enfermé. Ahí estaría hablando en primera persona, sino que yo digo se enfermó, ¿ya? Usted se enfermó. Entonces ahí estoy hablando en segunda persona, porque estoy hablando de algo que le sucede al otro, al receptor. Esa es la segunda persona. Y la tercera persona, sencillo, alguien, cuando hablo de alguien que no está presente en ese momento, ¿cierto? Cuando hablo, cuando me incluyo, cuando soy el emisor, primera persona. Cuando hablo del receptor, segunda persona. ¿Cuál es la tercera persona? Cuando hablo de alguien que no está presente en ese proceso de comunicativo, que no es ni emisor ni receptor, sino que es un tercero, no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo en el proceso de comunicación. Ejemplo, cuando yo digo ellos, ellas, suyo, él, ¿ya? Entonces, yo, primera persona, tú, segunda persona, está presente. Él, tercera persona, porque no está aquí en el proceso de comunicación, ¿ya? Entonces, ahí es como la diferenciación de las personas en estos pronombres, primera, segunda y tercera persona. ¿Listo? Eh, Ahora, hay algo que tiene que ver con la palabra él, ¿cierto? La palabra él puede ser un artículo o puede ser un pronombre. ¿Cómo lo diferencio? ¿Cómo sé si es un artículo o es un pronombre? Sencillo. Si tiene la tilde, es un pronombre. Si no tiene la tilde, es un artículo, ¿ya? Por eso, siempre que yo esté utilizando el él como pronombre, o sea, para reemplazar a un sujeto, a un sustantivo, yo debo ponerle la tilde. Ahí en el ejemplo está muy claro, ¿cierto? Miren que es la misma oración, pero esa tilde le cambia por completo el sentido y el significado. Yo digo, cuando cuando él caminó era tenebroso, ¿cierto? Entonces allí estoy hablando de que alguien iba caminando y en ese momento ese camino era tenebroso, ¿cierto? Yo digo, cuando él caminó era tenebroso, porque ahí lleva la tilde, es un pronombre. Pero si yo digo, cuando el camino era tenebroso, no estoy hablando, ahí de quién estoy hablando del camino, no estoy hablando de alguien que va a través de un camino, sino que estoy hablando del camino, ¿ya? Porque allí no es un pronombre, sino que es un artículo, es una palabra que está condicionando a camino, ya me dice que es masculino y singular, sencillo. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Él
Cuando lleva tilde es pronombre, cuando no lleva tilde es un artículo. Me sirve simplemente para determinar las palabras. Cuando lleva tilde me sirve para reemplazar al sustantivo. ¿De acuerdo? Los verbos. Bueno, los verbos también son otras palabras muy frecuentes en nuestro lenguaje y básicamente pues son los que le dan sentido, ¿ya? Porque son todas aquellas palabras que sirven para denotar acción, ser y pasión, ¿ya? Cantar, bailar, amar, estamos, fuimos, escribir. Ay, bueno, no sé, ahí ya vamos bien. Estos verbos, entonces, ¿cuál es su función? Todas las palabras que me designen acción, ser y pasión son verbos, ¿ya? Miremos los ejemplos. Cristian juega fútbol, ahí está resaltada la palabra que está haciendo las veces de verbo. Los animales huyeron rápido, Andrés saltó sobre la banqueta. Entonces, ahí están resaltadas las palabras que son verbos. ¿Cuál es su función? Representar una acción, un ser o una pasión, ¿ya? Los verbos tienen unas clasificaciones. Rápidamente las voy a explicar. ¿Qué es lo importante? Que sepamos que los verbos son todas las palabras que en nuestro lenguaje sirven para denotar acciones, ser y pasión, ¿ya? Esos son los verbos. Bueno, los verbos copulativos. ¿Cuáles son los que se clasifican en esta subcategoría de copulativos? Todos aquellos que sean conjugaciones del ser, el estar, permanecer o yacer. Entonces, cuando yo digo es, soy, estamos, estuvimos, estaremos, estoy, todas esas conjugaciones del verbo ser son verbos copulativos, ¿ya? Parecer, yacer, todo lo que sea conjugación del ser, estar, yacer, permanecer, como está ahí en la guía, son verbos copulativos. Sencillos porque son conjugaciones de unas mismas palabras. ¿Cuáles son los verbos regulares? Y aquí tenemos que mirar la misma vez los irregulares para que los entendamos. Como su nombre lo indica, los verbos regulares son aquellos que siempre se escriben de la misma forma en su raíz. O sea, aquellos verbos que al conjugarlos en todos sus tiempos y en todas sus personas, su raíz, es decir, las primeras sílabas, la primera sílaba del verbo va a ser la misma, no se va a modificar, ¿ya? Los irregulares son aquellos que al conjugarlos en alguna de las personas o en alguno de los tiempos, ¿cierto? Si es primera, segunda o tercera persona o si es presente, pasado o futuro, en alguno de los tiempos, al conjugarlos, ese verbo va a modificar su raíz, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la raíz? La primera sílaba de la palabra. Entonces, ahí en la guía está el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de verbo regular? Me dicen que cantar. ¿Por qué cantar es un verbo regular? Porque cuando yo lo conjugo en todas las personas, ese verbo no cambia su raíz. Entonces yo digo, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos. Miren que la palabra can siempre se repite al comienzo de esa palabra. La sílaba can, perdón. Por lo tanto, es un verbo regular. Regularmente se escribe con la misma raíz. Un ejemplo de verbo irregular, el verbo contar. Cuando yo lo conjugo, su raíz, la primera sílaba se modifica. Entonces yo digo, yo cuento. Miren, del verbo contar, aquí hay una modificación. Yo cuento, ¿ya? Se cambió su primera sílaba. Por lo tanto, es un verbo irregular, porque al conjugarlo, su raíz se modificó. ¿Listo? Están los pronominales, que es cuando la acción recae sobre quien habla, ¿ya? Me acostumbré, ella se peina. Entonces, cuando la acción, esa palabra me, le está agregando allí un rasgo copulativo, reflexivo, que me indica que la acción recae sobre quien habla. Los impersonales, cuando no hay persona. Entonces, ¿quién hace esa acción? La naturaleza. Llover, nevar, brisar, son verbos impersonales porque son acciones que no realiza una persona, sino que son producto del efecto de la naturaleza. Los verbos transitivos. Aquí, para entenderlos, tenemos que mirarlos con los intransitivos. Entonces, ¿cuáles son los transitivos? Aquellos que necesitan de un complemento.
Los intransitivos, aquellos que no necesitan de un complemento. Yo se lo puedo poner porque quiero, pero el verbo no lo necesita porque el mismo verbo ya le da un sentido a la oración. Mientras que en los transitivos tengo que ponerle ese complemento porque si no la oración no va a tener sentido. Miremos los ejemplos que están ahí en la guía. Cuando yo digo, Juan compra dulces. Perdón, cuando yo digo Juan compra. Entonces ahí estoy utilizando un sustantivo Juan, estoy utilizando un verbo comprar, ¿cierto? Yo digo Juan compra, pero queda inconcluso, ¿qué está comprando? Entonces miren que ahí necesariamente debo colocar que está comprando, entonces yo puedo poner dulces, ropa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un verbo transitivo, debe tener el complemento porque si no queda incompleta la oración. Cuando yo digo Jaime lleva, ¿pero qué lleva? No se sabe qué lleva, ¿cierto? Entonces debe tener un complemento, entonces debo especificar, lleva razones. Siempre debe llevar un complemento, ¿por qué? Porque es un verbo transitivo, necesita el complemento para tener sentido. Los verbos intransitivos son aquellos que no necesitan de complemento. Yo se lo puedo agregar para darle mayor extensión a lo que estoy diciendo, pero no es una obligación porque ya por sí mismo tiene sentido. Entonces cuando yo digo, el perro ladra, miren, ya se sabe qué está haciendo el perro y tiene sentido. Pero yo puedo decir, el perro ladra fuerte. Le estoy agregando el complemento, pero ese complemento se lo quise añadir. No era necesario porque ya se entendía, pero yo le quise añadir un complemento, ¿ya? Cuando yo digo, eh, eh, Andrés murió. Entonces, allí ya está Andrés y murió, sería la acción, ¿cierto? Entonces, ya se entiende, ya tiene sentido la oración, pero yo puedo decir, Andrés murió demasiado pronto. Entonces, allí le estoy agregando un complemento porque quise, pero no era necesario, porque ya por sí mismo tenía sentido, porque era un verbo intransitivo. Eh, Otras categorías de palabras, ahí empezarían las invariables, están las conjunciones, las interjecciones, ¿cierto? Las preposiciones, las conjunciones simplemente me sirven para unir términos y, o, más. Las interjecciones, las acciones repentinas, siempre las identifico porque van en signos de exclamación, ¿cierto? Las acciones repentinas siempre van en signos de exclamación. Y las preposiciones, todas aquellas palabras que me sirven para unir, pero además de unir, me crean una dependencia, por lo tanto no las puedo cambiar. ¿Cuál es la diferencia entre una conjunción y una preposición? Que en la conjunción me sirve para unir y yo puedo cambiar esa conjunción por otra, pero en la preposición, como me une pero me crea una dependencia, yo no puedo cambiar esa preposición por otra porque le cambio el sentido a la oración, ¿ya? Porque las preposiciones unen pero generan dependencia entre los elementos de una oración. El otro grupo de palabras que nos interesa aquí, ¿cierto? Que está, es el de los adverbios, ¿ya? Los adverbios. Los adverbios son todas aquellas palabras que nos sirven para darle rasgos a los adjetivos o a los verbos. Bueno, aquí no nos salió la diapositiva de los adverbios, pero de todas formas la podemos explicar, ¿cierto? Entonces, a ver, cuando yo digo eh, Andrés canta bien, ¿cierto? Andrés, ¿qué es? Es un sustantivo. Canta, ¿qué es? Es una acción, por lo tanto es un verbo. Pero ¿cómo canta? Bien. Estoy dándole un rasgo a esa acción. Podría decir, canta mal, ¿cierto? Canta desafinado, ¿cierto? Pero esa palabra, bien, que le da un rasgo a esa acción de cantar, como la modifica, es un adverbio. Los adverbios son todas aquellas palabras que le dan rasgos, que modifican el significado de los verbos, ¿ya? De los verbos. Al igual que también de los adjetivos. ¿Listo? Esa es la gran diferenciación. Que los adverbios no interactúan con los sustantivos, sino con los adjetivos y con los verbos. Por ejemplo, si yo digo demasiado bueno, bueno es una cualidad, o sea, es un adjetivo. Pero ¿qué tan bueno es? Digo demasiado. Esa palabra demasiado, por modificar el significado de bueno, ¿ya? Se convierte en un adverbio.
porque le da un rasgo a una cualidad, ¿ya? Listo. Bueno, esas son las categorías gramaticales, los grupos de palabras más importantes. Esto es fundamental, no porque salga en el IFES una pregunta que diga ¿cuál de las siguientes palabras son adjetivos y cuáles son adverbios? No, como ya les dije, estamos viendo primero aspectos fundamentales del lenguaje. ¿Por qué? Porque yo necesito tener una base de lenguaje y de comprensión lectora para poder hacer lectura crítica, lo que siempre les he dicho. Entonces estamos empezando por lo elemental para poder pasar a la comprensión lectora. Esas son cosas que un lector crítico ya debe saber. No es lo que evalúa el ICFES, pero el ICFES asume que ya el lector sabe esto, ¿ya? Porque es un lector crítico. Bueno, llegamos a los conectores. Los conectores no son una categoría gramatical. Ya las categorías gramaticales las terminamos. Ahí en la guía está especificado. Los conectores no son una categoría gramatical, sino que son palabras que me sirven para generar relaciones lógicas entre las ideas o las oraciones, ¿cierto? ¿Para qué sirven los conectores? Sencillo, los conectores son los que eh, popularmente me ayudan a lo que popularmente nosotros decimos como está bien escrito, o cuando decimos no, es que escribe feo, escribe mal, escribe bien. Generalmente las personas que escriben bien son personas que saben utilizar los conectores. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo lo está uniendo con sentido, con lógica. Su discurso está muy coherente, tiene sentido y lógica. ¿Por qué? Porque está utilizando adecuadamente los conectores. Esa es la función de los conectores. Entonces la guía dice, son también conocidos como conectivos porque su función es conectar ideas, pero esa conexión es lógica, es decir, que las conecta y les da lógica, les da sentido a las oraciones y a las ideas, a lo que yo estoy diciendo. ¿De qué forma? Pues porque yo tengo que mirar qué tipo de relación quiero crear en lo que estoy diciendo. Entonces, si estoy generando una relación de adicción, es decir, de agregar cosas, de ampliación, de contraste, cuando voy a hacer una salvedad sin negar lo que acabo de decir, de temporalidad, cuando estoy organizando algo y debo tener en cuenta el tiempo, de causa y efecto, cuando estoy explicando la razón de por qué se origina algo, ordenadores, ¿ya? De énfasis, de resumen, de cambio de perspectiva, ahí en la guía está en el cuadro, ¿cierto? Pero esos conectores, básicamente, entonces miren que está relación en una columna y en la otra está conectores. Entonces, de acuerdo a la relación que yo quiera crear, asimismo debo utilizar los conectores. ¿Para qué? Para que lo que esté diciendo esté conectado de manera lógica en un texto, ¿ya? Esa es la función de los conectores. Bueno, ahí en el ejemplo, entonces miren, primero estamos utilizando un conector de resumen, ¿cierto? ¿Cuándo se utilizan esos conectores? Pues cuando yo estoy terminando de decir algo, cuando yo le quiero hacer saber a quien me está leyendo o a quien me está escuchando que estoy terminando ya con lo que estoy diciendo, como para concluir, para cerrar, ¿cierto? Esos son los conectores de resumen. Entonces miren, en resumen, yo creo que las redes sociales son una buena herramienta, aunque la privacidad puede verse en peligro debido a que cualquier persona tiene acceso a datos privados. Miren que en este párrafo, en eso que les acabé de leer, hay tres conectores que están ahí resaltados. Entonces, el conector en resumen lo estoy utilizando como una guía para que el lector sepa y para que quien me lea sepa que estoy cerrando. Entonces miren que el escrito está lógico, tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya le estoy haciendo saber al lector que esta es la conclusión, ¿ya? Entonces le da en ese sentido la lógica al texto, le está indicando que ya es la conclusión de lo que estoy diciendo, que es lo último. Entonces, en resumen, es un conector de resumen, aunque es un conector de contraste, ¿ya? Como les dije, hacer un contraste es hacer una salvedad sin negar lo que acabo de decir. Entonces, miren, dice, yo creo que son una buena herramienta, aunque la privacidad puede verse en peligro, es decir, hago una salvedad. Digo que a pesar de que son una buena herramienta, tienen algo negativo.
sin dejar de decir que siguen siendo una buena herramienta. Eso es hacer un contraste, es hacer una salvedad. No estoy negando que dejen de ser una buena herramienta, simplemente hago una salvedad de que a pesar de que son una buena herramienta, tienen algo negativo. ¿Ya? Ese es un conector de contraste. Entonces ahí le estoy generando esa relación al lector, que él sepa que esto es como algo que debe tener en cuenta, que a pesar de lo bueno, eso es algo negativo, debido a que cualquier persona tiene acceso a datos privados. Entonces aquí, ese debido a que es un conector. Ya, ahorita cuando ya vamos a terminar, ahorita que pasemos a la parte de interacción, ya vamos a explicar eso, ¿listo? Debido a que, entonces allí esa palabra es un conector de causa-efecto, ¿ya? Porque miren, es la palabra o el término con la que le estoy haciendo saber al lector que esta es la explicación de lo que acabo de decir. ¿Debido a qué? Cuando yo digo, por ejemplo, por consiguiente, ¿ya? Eso es un conector de causa-efecto. Entonces, miren, ¿por qué la privacidad puede verse en peligro? Entonces, debido a que cualquier persona tiene acceso a datos privados. Es decir, estoy dando la explicación. Esta es el efecto de esa causa. Entonces, por eso es un conector de causa y efecto. Eh, bueno, el ejemplo, bueno, ya podemos pasar a la parte de la interacción. Entonces, pueden colocar ahí en el chat, si quieren pueden encender la cámara y el micrófono y pueden hacer la pregunta, o lo podemos hacer por el chat. Bueno, Brian pregunta que no entendió la parte de la salvedad. Bueno, cuando dije la parte de la salvedad, estaba haciendo referencia a los conectores de contraste, ¿cierto? ¿Qué es hacer un contraste? Hacer un contraste es hacer una salvedad, poner como una condición sobre lo que acabo de decir sin negar lo que dije. Entonces, mira, ahí dice, son una buena herramienta, aunque la privacidad puede verse afectada. Es decir, a pesar de que son una buena herramienta, te estoy diciendo que debes tener en cuenta que también tienen algo negativo. Pero no he dicho o no he negado que dejen de ser una buena herramienta. Eso es hacer una salvedad o un contraste. Esos son los conectores de contrastes. Aquellos que me sirven como para condicionar lo que digo sin negar. Como por ejemplo yo digo, eh, la cuarentena, bueno, en ese momento, si yo digo, la cuarentena va a terminar el 13 de abril, siempre que los contagios se hayan reducido. Entonces, mira, estoy colocando una condición. No he dicho que no vaya a ser hasta el 13 de abril, sigo diciendo que es hasta el 13 de abril, pero le estoy haciendo un contraste. Siempre y cuando se reduzcan los contagios, ¿cierto? Entonces, no niego, pero pongo una salvedad. Eso es hacer un contraste, ¿ya? Como colocar una condición. Siempre que yo voy a hacer un contraste, debo utilizar conectores como, sin embargo, aunque, ¿ya? No obstante, más bien, entonces son palabras, como están ahí en el cuadro, que me sirven para dejar una salvedad, ¿cierto? Para dejar un contraste, para hacer un contraste. Esos son los conectores de contraste. Ok, bueno, entonces, ya desde este momento pasamos a resolver lo que estaba ahí en la guía, los ejercicios de aplicación que están ahí en la guía. Y además de eso, pues, lo ideal en esta parte es que ustedes empiecen a interactuar, ¿ya? Si no quieren hacerlo a través del micrófono, podemos hacerlo por el chat. Así como Brian, ¿sí? Como Brian preguntó, entonces, pues quiero que los demás también me manifiesten a través del chat si quedó más o menos claro lo que expliqué. Yo sé que es mucha información. No tengo que haber entendido todo a la perfección hoy, porque tengo la guía, puedo luego repasarlo. Y además porque esto es simplemente una herramienta que me va a ayudar a tener esa capacidad crítica, que es lo que en últimas me van a evaluar. ¿Listo? Simplemente que estamos empezando por lo esencial, ¿ya? Como cuando estoy aprendiéndome el abecedario, ¿ya? Las primeras palabras para ahora sí pasar a escribir párrafos, oraciones. Bueno, entonces están diciendo que hasta ahora todo va claro, va bien. Listo. Entonces podemos empezar a hacer los ejercicios.
¿ya? Vamos a hacer los ejercicios que están allí en la guía. Bueno, ahí primero hay un ejercicio de aplicación de conectores. Entonces, ahí está repetida 5 veces casi la misma oración, ¿cierto? Pero esa oración tiene ahí en la mitad como una línea en la cual debe ir un conector que le genere sentido a lo que están diciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Pedro saca buenas notas y luego está estudia mucho. Entonces yo ahí debo buscar un conector de esa lista que está acá, ¿cierto? En el cuadro, debo buscar un conector de esta lista que me ayude a darle sentido a esas oraciones. La grabación, bueno, la grabación, luego creo que Andrea les va a explicar cómo va a hacer eso. No sé si la van a subir a la plataforma del instituto o la van a montar a YouTube, pero sí, sí se está grabando para luego hacer eso, ¿ya? Bueno, César dice que porque es el conector. Entonces, primero que tengo que ver cuál es la relación que hay entre una cosa y la otra, ¿cierto? Para ver si es un contraste, para ver si es una causa-efecto. Entonces, primero tengo que ver la relación que hay entre una cosa y la otra y así poner un conector que le dé lógica. Dice, Pedro saca buenas notas. Luego dice, estudia mucho. Entonces yo veo que una cosa es como la consecuencia lógica de la otra. Entonces debe ir un conector de causa-efecto. Entonces yo miro allí de ese cuadro en donde dice causa y efecto un conector que también me sirva, porque algunos conectores van separados por comas y en este caso allí no hay coma, por lo tanto debo utilizar un conector que no lleve coma. Entonces César dice que porque, sí, ahí nos sirve porque, entonces yo digo, Pedro saca buenas notas porque estudia mucho, tiene sentido, tiene lógica, ¿ya? Entonces miren que allí esa palabra porque fue un conector de causa-efecto que nos sirvió para darle lógica a esa oración. Distinto hubiese sido que yo diga por consiguiente, porque por consiguiente necesariamente me exige que haga como una pausa. Entonces tendría que decir, Pedro saca buenas notas. Por consiguiente, perdón, Pedro estudia mucho. Por consiguiente, saca buenas notas. Entonces, como ahí no hay pausa, no hay coma, sí va el conector porque y no otro, ¿ya? Siguiente oración. Pedro estudia mucho. Ahí sí está una coma. Y luego dice, saca buenas notas. Entonces aquí también una es causa-consecuencia. Entonces también va un conector de causa-consecuencia. Y debo utilizar uno que me permita hacer la pausa. ¿Listo? Que me permita hacer la pausa. Entonces allí sí puedo colocar por consiguiente, saca buenas notas. Entonces dice, Pedro estudia mucho. Por consiguiente, saca buenas notas. Miren que ahí la función de este conector es unir las ideas, unir esta oración para que tenga sentido y lógica en el discurso. Porque si yo pongo, por ejemplo, Pedro estudia mucho, no obstante, saca buenas notas. No tiene sentido, no es la relación que quiero dar a entender, por lo tanto no está bien escrito. ¿Ya? Como aquí una cosa es la consecuencia lógica de la otra, debo poner conectores de causa-efecto. No puedo poner conectores ni de contrastes ni de adicción, ¿ya? Eh, entonces, en la segunda va, por consiguiente, saca buenas notas. Luego iría, Pedro estudia mucho. Luego dice, no saca buenas notas. Aquí que veo que hay una cosa que no es la consecuencia de la otra. Es decir, que ahí debo hacer como un contraste, ¿ya? Dice, si colocamos por ende, sirve para no utilizar por consiguiente. Bueno, por ende, creo que alguien tiene encendido el micrófono y están pasando como carros, hay mucho ruido. Eso, listo. Bueno, entonces, si ponemos por consiguiente o por ende, digamos que eso ya depende de la creatividad de quien esté escribiendo, ¿cierto? Simplemente debo poner un conector que tenga una coma, ¿ya? Miren que si decimos, por ende, saca buenas notas, o por consiguiente, saca buenas notas, entonces sigue teniendo como la misma relación, ¿ya? O sea que puedo utilizar cualquiera de los dos conectores en este caso, ¿ya?
Pedro estudia mucho y allí me dice, no saca buenas notas, es decir, que debo hacer un contraste, como que a pesar de eso, pues no le va muy bien. Entonces, debo utilizar un conector de contraste que me permita hacer una pausa porque allí hay una coma. ¿Listo? Entonces, Pedro estudia mucho, un conector de contraste que me sirva. Sin embargo, no saca buenas notas, ¿cierto? Entonces ahí podría utilizar el sin embargo. Está la coma que me permite hacer la pausa. Luego viene, Pedro saca buenas notas, aunque no estudia mucho, ¿cierto? Entonces allí, ese aunque no está haciendo pausa porque como ahí no hay coma, entonces allí puedo hacer también un contraste, pero este contraste es distinto porque aquí no hay coma, entonces debo poner un conector que no lleve coma, ¿ya? Entonces ahí el aunque me sirve. Y la última, Pedro saca buenas notas, aun cuando no estudia mucho, ¿ya? Es allí en esa última oración va el conector aún. Listo. Rápidamente, vamos a hacer esta parte un poco más interactiva y más rápida. Entonces, a través del chat, necesito que me vayan colocando la opción de respuesta que marcaron. ¿Listo? Entonces, en la primera dice, comunes, propios, concretos y colectivos son una clasificación de ¿qué? Entonces, ahí que marcaron, de adjetivos, de sustantivos, de pronombres o de verbos. Ahí lo pueden colocar por el chat. Bueno, me están diciendo que de sustantivos, dice César. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué marcaron en esa? Gabriela también dice que son sustantivos. Recuerden que estos ejercicios deben hacerlos más o menos de 8 a 9, ¿no? En la primera parte de la clase. ¿Ok? Sí, la respuesta allí es sustantivos. Es una clasificación de sustantivos, ¿correcto? Es la B. En la segunda, dice, los términos maldad, pensamiento y sabiduría son, ¿qué? Sustantivos abstractos, compuestos, concretos o propios. ¿Qué marcaron en esa? Bueno, Gabriela dice que la A, dice que de abstractos. ¿Qué dicen los demás? Maldad, sabiduría, pensamiento. ¿Qué tipo de sustantivos son esos? ¿Quién más? ¿Solamente Gabriela? Lo pueden colocar por el chat, porque por el micrófono no creo que nos podamos escuchar muy bien porque somos muchos. Y nos demoraríamos más dando turnos por el chat para hablar por los micrófonos. Listo. Bueno, entonces allí esa es una clasificación de sustantivos abstractos, es decir, que es la A. Ya son sustantivos abstractos. La tercera, la palabra pianista. ¿Qué tipo de palabra es? Vamos en la tercera pregunta. La palabra pianista, ¿qué tipo de sustantivo es? Perdón, ¿qué tipo de palabra es? La A. Bueno, la tercera me dicen que es la C, es un sustantivo derivado. Ya, exactamente. ¿Por qué? ¿Cuáles son los sustantivos derivados? Todas aquellas palabras que como que se desprenden de otras, ¿ya? Como que se crean a partir de otras. Por ejemplo, la palabra pianista es un sustantivo derivado del sustantivo piano, ¿cierto? Entonces de piano yo creo otro sustantivo que es pianista, es un sustantivo derivado, ¿ya? O cuando yo digo motociclista, motociclista es un sustantivo derivado de la palabra moto, ¿ya? Entonces, sustantivo derivado sería la C. La cuarta, en la expresión, esta es la última carta que te escribo, el término subrayado, que es el término esta, ¿qué tipo de palabra es? ¿Cuál marcaron en esa? ¿Es un artículo? ¿Es un pronombre demostrativo o posesivo o es un adjetivo demostrativo?
Angélica dice que es un adjetivo demostrativo. Lo mismo dice Gabriela, Andrés. Listo. En esta pregunta, la respuesta es la D. ¿Ya? Esta es la última carta. ¿De quién estoy hablando ahí? De la carta. Pero esta, la palabra esta, le da un rasgo. Me dice esta. ¿Ya? Me está demostrando cuál es. Entonces es una palabra que le da un rasgo a carta. Esta es la última carta que te escribo. Y la 5, la palabra, perdón, los verbos que están allí me dicen que todos son regulares menos uno. ¿Cuál de esos verbos no es regular? Recuerden que los regulares son aquellos que no cambian su raíz al conjugarse. Los irregulares, aquellos que sí cambian su raíz al conjugarse. La A. Dicen que la A. Entonces si yo conjugo el verbo pedir, cambia su raíz. Entonces yo digo, yo pido. Ya, ahí cambió, ¿cierto? Se supone que es pedir, pero yo en pasado yo digo yo pido, en pasado y en primera persona yo pido, perdón, en presente, yo pido, o él pidió en pasado. Entonces allí ese verbo se modificó, por lo tanto es un verbo irregular, o sea que sí es la A. Siguiente. En la siguiente dice, en la oración ellos llegaron tarde por no conocer la ruta. Luego me van a preguntar de todas estas, ¿cuál es el tipo de palabra? La 14 dice ellos. ¿Qué tipo de palabras es ellos? Vamos en la 14. ¿Es un artículo, es un verbo, es un pronombre o es un adjetivo? La C, dicen que es un pronombre. Ok. Alexander, Angélica, Andrés, Marcela. Bueno, la C, ese es un pronombre, claro. Porque ahí me está reemplazando a un sustantivo, es decir, me está indicando de quién hablo. Ellos, ¿de quién estoy hablando? De ellos. Sería un pronombre en tercera persona, ¿cierto? Ellos. Ese es un pronombre. La 15. Llegaron. ¿Qué tipo de palabra es llegaron? Vamos en la 15 ahora. La 14 es la C. Vamos en la 15. Dice, César dice que es la A, un verbo regular. Lo mismo Andrés. Ok, la palabra llegaron. O sea que si es regular significa que al conjugarlo su raíz no cambia. Entonces yo llego, ellos llegaron, eh, él llegó, ¿sí? Lo conjugo y su raíz no cambia. O sea que sí es un verbo regular, es la A. La 15 es la A. La 16, tarde. ¿Qué tipo de palabra es tarde? Bueno, es un sustantivo abstracto, sustantivo común, es un adverbio. Me dicen que es un adverbio de tiempo. Entonces los adverbios son las palabras que interactúan con los verbos o con los adjetivos. Entonces la palabra tarde, ¿a quién está modificando? A llegaron, ¿cierto? Me está indicando cómo llegaron. Llegaron tarde. Ah, me dicen que están respondiendo por WhatsApp, pero pues es que el WhatsApp no lo tengo aquí a la mano. Sería más fácil que respondieran por el chat de acá de... Bueno, sí, están respondiendo por el WhatsApp. Ok, listo. Entonces, la 16 es la D. Listo, es la palabra D. Perdón, es la opción D. 17, por. Esa palabra por no conocer la ruta. El chat lo pueden activar allí en las opciones que les salen en la pantalla. Al lado de los tres punticos está como el icono de un mensaje, ¿cierto? Entonces allí pueden activar la conversación de pronto para los que no sepan cómo está y nos puedan escribir por acá. Entonces, la palabra por es una preposición, es decir, está uniendo pero generando una dependencia. Por no conocer la ruta, es la B. La palabra no, ¿qué tipo de palabra es? La 18. Bueno, la 17 sí es la B. La 18, ¿cuál es? La palabra no.
es un adverbio, o sea que sería la C, dice Carolina. Ok, la palabra no es un adverbio, no conocer, o sea que le da un rasgo a conocer, es un adverbio. Y la palabra conocer, ¿qué tipo de palabra es? La 19. Esa palabra conocer es un verbo en infinitivo, en la 19. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Los verbos en infinitivos son todas aquellas palabras que terminan en ar, er, ir. Es decir, aquellas palabras que no tienen un tiempo definido. No están ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, sino que están en infinitivo. Conocer. Conocer. En pasado sería conoció, en presente sería conoce y en futuro sería conocerá. Aquí me dicen conocer, o sea, está en tiempo infinitivo. No está en un presente, pasado, futuro, sino que está en infinitivo. O sea que es la D. Es un verbo en infinitivo. Bueno, no tiene un tiempo tradicional, ¿cierto? Los tiempos que conocemos, pasado, presente, futuro, pero estaría en infinitivo. O sea que es en tiempo infinitivo. Pero bueno, entonces sería la D. La palabra la 20. La, ¿qué tipo de palabra es? La C, es un artículo, dice Alexander. ¿Ok? La palabra la es un artículo, ¿cierto? Simplemente le está dando un género y un número a la palabra que sigue. Es un artículo. Y la palabra ruta, ¿qué tipo de palabra es? Vamos en la 21. La palabra ruta sería un sustantivo propio, colectivo, derivado o concreto. Es un sustantivo concreto. Sería la D. Como dicen Lina, Marcela y Brian. ¿No? Sería la D. Es un sustantivo concreto. Bueno, viene la parte para utilizar conectores. Listo. En la 22, ¿cómo completaron esa oración? El viaje era muy precipitado. Bueno, aquí deben coincidir tanto la primera como la segunda opción, ¿no? Si yo pongo la A, por ejemplo, debe ser en la primera línea, debe ir necesariamente porque, y en la segunda línea debe ir ya que. ¿Listo? Entonces yo digo, el viaje fue muy precipitado porque tenía que llegar antes del día 15, ya que ese era el único día en que se permitían las consultas. ¿Ok? Entonces sería la A en ese orden. Debe ser el mismo orden. ¿Ok? Entonces sería la A. La 23. ¿Cuál marcaron en la 23? En la 23 dice, sería lógico que las industrias de todo tipo se orientaran y funcionaran atendiendo a las necesidades de la población. Ahí que iría incluso, es decir, no obstante. Entonces, es decir, que su producción obedeciera a lo que las personas realmente requieren para optimizar su nivel de vida, ajeno al estrato socioeconómico al que pertenezcan. Pero en la realidad no funciona así. O sea que la 23 es la B. La 24. Una dieta balanceada tiene que ver con el consumo de cada uno de los grupos de alimentos en proporciones adecuadas. La 24 sería la D. Exactamente. En resumen, una dieta balanceada tiene que ver con el consumo de cada uno de los grupos de alimentos en proporciones adecuadas. 25. La 25. El lenguaje es un reflejo del sistema de pensamiento colectivo. De todos modos, por esta razón, a continuación o de otra manera. Ok, la B. Por esta razón, nunca es imparcial. Entonces, la 25 sería la B. La 26. En la 26 dice, la Edad Media fue ciertamente, luego inversamente, empero. La Edad Media fue ciertamente una época teocéntrica, es decir, que sería la A en la 26, así como están diciendo por el chat.
La 27. En la 27 dice, una de las características más sobresalientes de España durante la Edad Media fue su pluralidad cultural. De ahí que o aunque. Están diciendo que es la B y la D. Entonces, de ahí que o aunque. Entonces luego dice, aunque cristianos, judíos y musulmanes tenían diferencias políticas y sociales entre sí, estos pueblos se influyeron unos a los otros, o sea, la D. La 28. El vestir dice algo de nosotros. Sin embargo, en resumen, asimismo, pues, sin embargo, no nos devela completamente, o sea que sería la 27. Perdón, en la 28 sería la C. Ok, ok, 28 C. 29. ¿Alguien encendió el micrófono? Hay un sonido como de unos platos. ¿Quién tiene el sonido de los platos ahí al fondo? Listo, bueno. Vamos en la 29. ¿Cuál marcaron en la 29? La 29 dicen que la B. Ok, dice, para realizar atractivos dibujos es importante tener la idea de color, porque ello te ayudará a hacer los contrastes que se quieran, perdón. También resaltar las formas, partes y figuras, o sea, es la B. La 29 es la B, correcto. La 30. La 30, la D, dice César Angélica. Los textos épicos cultivados en España durante la Edad Media se conocen como cantares de gesta. Se relacionan con hechos y personajes históricos, aunque esto no quiere decir que todo lo narrado sea cierto. La D. Bueno, la 30 es la D. La 31. La 31 siguen diciendo que la D. Bueno, entonces dice, la columna es un género periodístico que influye poderosamente en el público. De ahí que quien la escriba debe tener un alto sentido de responsabilidad social. O sea, la D. 31 sí es la D. 32. La 32. Todas las sociedades indígenas, a pesar de sus múltiples fallas, eran civilizaciones jóvenes y creativas. Brian tiene una pregunta, nos la puede escribir por ahí por el chat. Bueno, entonces, eh, la, la 32 es la B, es decir, a pesar, sí. La 33, el teatro barroco español conjuga las diversas manifestaciones dramáticas del siglo anterior. ¿Con qué completaron esa ahí en la 33? La D. Bueno, Brian dice que en la 30 puede ir la C. Miremos la 30. Miremos la 30. Dicen, la 30 puede ir la C. Dicen, los textos épicos cultivados en España durante la Edad Media se conocen como cantares de gestas. Se relacionan con hechos y personajes históricos. Por ende, esto no quiere decir que todo lo narrado sea cierto. Cuando decimos por ende, estamos creando una relación de causa-consecuencia, ¿ya? Cuando decimos aunque, estamos generando una relación de contraste. Entonces, miren, si colocamos por ende, estamos diciendo que una cosa es la consecuencia inmediata. O sea, que por el hecho de que sean de la Edad Media, entonces por ende no quiere decir que esto sea cierto. Entonces, como que no tiene sentido. Pero si yo digo que a pesar de que son de la Edad Media, no quiere decir que todo sea cierto. O sea, que hay un contraste. Entonces ahí iría aunque. Listo. Bueno, y en la 33 habíamos dicho, ¿cuál marcaron en la 30? La D, ¿ok? Ahí va además.
exactamente. Entonces allí va además. Además de convertir cualquiera de sus temas en auténticamente españoles sin importar su procedencia. O sea que ahí va en la 33 es la D. Asimismo, sería un conector de adición. Y este es, bueno, es un conector de adición, pero asimismo es como cuando estoy agregando una lista de cosas de la misma tipología. Entonces ahí sería más bien como de adicción, pero de un tema a otro. Entonces ahí sería la D. Bueno, luego sigue una actividad de una lista de palabras. ¿Ok? Entonces, la palabra A, bueno, los que alcanzaron a hacer la lista, entonces yo les voy a ir dando las respuestas para que las comparen y miren cómo les quedaron, ¿vale? Entonces yo les voy a dar las respuestas. La palabra ambición es un sustantivo, ¿ok? De hecho, es un sustantivo abstracto, o sea, no tiene un referente en la realidad. Vamos en la actividad de la lista de palabras. La palabra músculo también es un sustantivo. Este sí es un sustantivo concreto, tiene un referente en la realidad. La palabra riqueza es un sustantivo también. La palabra undécimo sería un adjetivo, es una cualidad. Es un adjetivo numeral, si se quiere. La palabra alegría es un sustantivo. La palabra mucho es un adverbio. Entonces ahí van comparando cómo les va quedando en la lista que hicieron. La palabra arriba es un adverbio también. Pronto es un adverbio. La palabra mejor es un adjetivo. Carlos, sustantivo. Verde es un adjetivo. Pequeño y oscuro también son adjetivos. Demasiado es un adverbio. Incluso ahí en uno de los ejemplos estaba la palabra demasiado en la parte de los adverbios. Triste es un adjetivo. Sustantivo, perdón, caballo es un sustantivo. Tarde es un adverbio. Computador, sustantivo. Rojo, sustantivo, es un adjetivo, perdón. Joven, sustantivo. Eh, Despacio es un adverbio y calle sería un sustantivo. ¿Listo? Bueno, ahora en el texto de comprensión lectora que habla sobre la mantis religiosa. Ese tiene tres preguntas. Dice, me perdí con eso que está diciendo. Triste sustantivo, ¿dónde está? No, triste dijimos que es un adjetivo, es una cualidad, ¿ya? Triste es un adjetivo. Lo que estamos diciendo es algo que está ahí en la guía donde dice actividad, que dice, de la siguiente lista de palabras, clasificar los adjetivos, sustantivos y adverbios. Y ahí hay como una lista de unas palabras que pues se supone que ustedes tendrían que hacer como tres columnas y en una columna colocar todas las que fueran sustantivos, todas las que fueran adjetivos y adverbios, ¿ya? Eh, no, lo que pasa es que, mira, dice, ¿dónde está? Entonces alegría es igual, no, no porque alegría es algo, es una cosa. Sería adjetivo si fuera alegre, ¿ya? Que sería el similar, el antónimo de triste, ¿ya? Entonces, sería, alegría sería adjetivos si fuera alegre. Alegría, el concepto como tal, es como si dijera acá tristeza. Entonces, si dijera tristeza, sería también un sustantivo abstracto. Pero como dice triste, es como un estado de ánimo, entonces es una cualidad, es un adjetivo. Allí dice alegría, es una cosa. Para que fuera adjetivo tendría que ser alegre, que también sería como un estado de ánimo, una cualidad,
¿Qué fue lo que preguntó? Bueno, ya no me dejan ver el chat, pero alguien lo preguntó por allí. César dice que triste es un sustantivo. Sí, entonces es un sustantivo porque es un estado de ánimo. Sería sustantivo si fuera tristeza, que sería como el antónimo de alegría. Entonces, alegría, tristeza. Alegre, triste, ¿ya? ¿Sí entendiste de pronto lo que te quise explicar? Entonces, alegría es un sustantivo porque es una cosa, no es un estado de ánimo. El estado de ánimo sería alegre, allí sí sería adjetivo. Y triste es un adjetivo porque sí es un estado de ánimo. Listo, bueno. Eh, en los ejercicios de comprensión lectora, la palabra, bueno, el texto habla sobre unos animales, sobre la mantis, un tipo de mantis que es la mantis religiosa y me está explicando algunas cosas que ella hace, incluso me da una información de la National Geographic y luego hay unas preguntas, ¿ok? Pregunta, en la número 1, ¿qué marcaron? ¿El tema del texto cuál es? Vamos a colocar nuevamente ahí por el chat. Alexander dice que es la C, César dice que es la A, Gabriela dice que es la B. Bueno, Angélica dice que la B. El tema del texto, ¿cuál es? El tema en sí, de todo lo que me está hablando el texto, recuerden que el tema es de lo que habla, ¿cierto? Y la idea principal, lo más importante de aquello de lo que se habla. Entonces, en este caso, de lo que se habla es del comportamiento de la mantis. Ahí la respuesta es la C. Incluso dentro de ese comportamiento hay algo curioso, ¿ya? Que sería lo que dice la opción A. Entonces podríamos decir que la opción A incluso está incluida en la C. El texto en sí habla del comportamiento de la mantis. Dentro de ese comportamiento hay algo curioso, ¿cierto? Pero no me habla solamente de eso curioso. Me dice que se mimetiza, que pasa en algunos casos cuando se van a reproducir. Entonces, en general me está hablando de su comportamiento. Dentro de su comportamiento hay una información curiosa, pero no sé, el tema no es solamente esa información curiosa, sino que esa información curiosa hace parte del comportamiento. Entonces la respuesta allí es la C. ¿Listo? Segunda. ¿Cuál marcaban en la segunda? En la segunda la A, dice Alexander Marcela. Ok, dice, la expresión con su cabeza perdida, entre comillas, ¿no? Como todo buen amante. Esa expresión asume que en estos animales hay como un comportamiento que tiene que ver más con cosas relacionadas con los humanos, ¿no? Dice, en lenguaje las respuestas son concretas. ¿Qué? No entiendo. Bueno, no entiendo lo que me quiere decir Lina. No entendí lo que me quiso decir. Bueno, a ver que nos escriba y nos especifique más de otra forma lo que nos quiere decir. Dice, en lenguaje las respuestas son concretas. No, no entendí. Bueno, dice, con su cabeza perdida como todo buen amante. Entonces, es una manera detallada de interpretar la actitud del macho que sería la C, la opción C que algunos marcaron. No, no es una manera perpicaz, o sea, detallada, específica, sino que más bien es una expresión que está humanizando el comportamiento animal, ¿ya? Cuando hablamos de una persona, de que una persona cuando se enamora pierde la cabeza, estamos hablando de cosas que ocurre entre los seres humanos, ¿ya? Un animal enamorado no pierde la cabeza, por eso está entre comillas, porque yo estoy como que humanizando el comportamiento de los animales. Entonces ahí la respuesta es la A. Es una expresión que está humanizando el comportamiento animal, le está dando rasgos de los humanos a ese comportamiento de los animales, que obviamente no es de explicación, porque sabemos que cuando pierde la cabeza no es porque esté enamorado, no tiene que ver con eso es algo de los humanos. La tercera, según la tesis de la National Geographic, podemos inferir que, ¿cuál marcaban en la tercera? La B, ok, ahí la respuesta es la B.
que la National Geographic se cita, se incluye allí para decir que, qué es lo que, para explicar como el comportamiento del macho, ¿no? Me dicen que su función es procrear, incluso teniendo que sacrificar su vida en algunos casos. La tercera es la B. Luego vienen el otro texto que es el de la pérdida de la privacidad. En la primera pregunta de la pérdida de la privacidad, ¿qué pusieron en esa? Bueno, ya listo. Entonces Lina dice que ya. Ok, en la primera pregunta de la pérdida de la privacidad, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? Bueno, D, B, A, aquí hay opciones, han dado opciones distintas. Miren, esta pregunta es muy clara, ¿cierto? Me está diciendo en el primer párrafo, ¿ya? Nos aparecen este tipo de preguntas, hay que tener cuatro párrafos. Ese último, a pesar de que está ahí pegado, cuando dice musulmana de Berlín, ya hay un punto aparte. Entonces, en esos cuatro párrafos me están dando una información. En esta pregunta no me están preguntando por la información todo el texto, me están preguntando exclusivamente por qué está en el primer párrafo, o sea, por el sentido local, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que lo tengan. Cuando hay preguntas que, bueno, ¿se sigue escuchando mal? No sé qué pasará ahí. Hay preguntas que me cuestionan lo que es local y otros por sentido global. En este caso me están preguntando solamente por lo que está en el primer párrafo. No puedo ir a información de otros párrafos. ¿Se sigue escuchando mal? Bueno, no sé qué pasará entonces. Me dicen que se sigue escuchando mal. Bueno, entonces voy a darles por el chat, pues ya como vamos a terminar incluso, entonces voy a empezar a escribir por ahí por el chat las respuestas, ¿vale? Porque me dicen que se escucha mal. Bueno, entonces vamos a dar las respuestas por acá. Bueno, entonces, pues lo único malo es que así no puedo como, no podemos como justificar o hablar sobre un poquito sobre el porqué de la respuesta, ¿no? Bueno, eh, entonces, en la primera, la respuesta allí es la B. ¿Listo? La primera es la B. Me están preguntando, ¿cuál es la información o cuál sintetiza mejor la información del primer párrafo? Entonces, la información del primer párrafo es la que me está diciendo que con la globalización, ¿no? La Internet ha generado una crisis en lo que es el límite. Y luego, con lo que es la etología y la antropología, me explican por qué hay como una crisis o una transformación más bien, ¿no? Porque ha habido como un cambio en esa noción de lo que antes era el límite. Entonces, allí la respuesta es la B. La segunda. En la segunda me dice, de las físicas, hace referencia a que hay individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes, que allí es la A. ¿Listo? La primera es la B y en la segunda es la A.
Listo. Bueno, y el tercer punto. El tercer punto dice que no entendía. Bueno, igual allí les estoy colocando las respuestas porque pues no sé qué pasará con, de pronto con que a algunos se les esté escuchando como ya. Entonces les voy a poner las respuestas por ahí por el chat. Rápidamente, tercer punto. El tercer punto es de colocar los signos de puntuación, ¿ya? Entonces, la forma como debería quedar eso allí sería, en el texto número uno, iría, entonces, no creo que los hombres deban tener miedo de dar la vida por la libertad, coma, por la justicia, coma, por el bien, punto seguido. Pienso que deben tener 1000 veces más miedo a vivir cobardemente, coma, la historia nos da innumerables testimonios de esta verdad. Esa sería como la forma en la que debería haber quedado ese párrafo, separado pues con comas, ¿ya? El texto 2, me voy, coma, quiero andar, coma, cubrirme de luz bajo el sol benigno, coma, anhelo llevar pegada a mis sandalias tierra oscura y esponjoma. Luego asomarse al pozo y ver su fondo que copia el cielo como un alma inocente para humilde y silenciosa. Bueno, recuerden que, no sé, creo que Andrea les envió el material ayer, entonces la idea es que utilicen ese último material. Con algunos de los que ya estuvimos en las clases presenciales que alcanzaron a ver esta clase, recuerden que esa vez imprimimos una versión un poquito menos reciente de la guía que tenía solamente algunas cositas que cambiaban. Entre esas cosas que cambiaban está este último punto. Ya en esa guía lo que sale es como, creo que es como colocar una oración y abajo está la línea para corregir la forma en la que se debería escribir la oración. Más o menos algo así. Entonces, eh, para que esos ejercicios que estoy dando están en la guía, en la copia que Andrea les envió ayer, ¿ya? Solamente cambia esa parte. No es prácticamente nada lo que cambia. Solamente es como este último ejercicio que en la versión reciente, en la versión que les enviaron ayer, se cambió ese último ejercicio de las oraciones por este de los textos, pero no es la gran cosa, ¿listo? Entonces, en la guía que les envió Andrea ayer, sí les va a aparecer este último ejercicio. Bueno, y el tercer texto dice, entramos a la catedral flamante, coma, imponente, coma, hermosa, coma, acabada de hacer, punto seguido. En un ángulo junto a la capilla, coma, se halla la puerta que da acceso a un gran patio de azulejos, punto seguido. Subimos a la torre, coma, desde lo alto se divisa la ciudad y la campiña. Esa sería como la forma en la que tendría que haber quedado la oración organizada. ¿Listo? Bueno, con eso pues ya terminaríamos la primera clase, ya la primera sesión de hoy que era la de las categorías gramaticales. Entonces, no sé si de pronto tengan alguna duda, como les dije, yo sé que es mucha información, eh, si tener todo presente en una clase presencial, pues yo sé que de manera virtual puede ser incluso también más complejo, pero la idea es que luego estudien el material y esto lo que nos va a dar son bases para poder luego trabajar en la lectura crítica. ¿Ya? No es que en el ICFES me vayan a preguntar sobre categorías gramaticales, no, como yo les dije, porque el ICFES no evalúa lenguaje, el ICFES evalúa es lectura crítica, pero para la lectura crítica tengo que tener pues estos conocimientos, ya que son básicos del lenguaje. Entonces ahorita a las 11:45 iniciamos con la segunda clase. ¿Listo? Entonces ahí ves, tienen una hora para que se desconecten. Miren la otra guía, hagamos el mismo ejercicio. Miren la otra guía, alcancen a resolver las preguntas.
Y a las 11:45 pues nos volvemos a ver, ¿ya? Entonces a las 11:45 ahorita les envían nuevamente el link para que se conecten. Listo, entonces nos vemos en un rato. Ustedes ya se pueden empezar a desconectar para que tomen algún refrigerio o algo y resuelvan los ejercicios de la otra guía.